Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Quiero comenzar por agradecer a todas y todos quienes se han suscrito al canal y también a quienes me han ayudado a compartir los diferentes videos. La verdad es que está teniendo bastante éxito y bueno, eso me parece importante porque nos permite discutir en torno a diferentes temas de coyuntura contemporáneos, pero también algunos temas, bueno, de filosofía, de arte, de teoría, que para quienes estamos en estos temas, pues pueden resultarnos de importancia. Hoy quisiera platicar con ustedes en torno a el riesgo, eh, arriesgar la vida. ¿Qué implicaciones filosóficas, qué implicaciones vitales tiene la idea de arriesgar la vida? Eh, para eso voy a echar mano, por un lado, de una filósofa francesa que se llama Anne Dufourmantel, en su texto Elogio del Riesgo, que fue editado por Paradiso Editores. Recientemente, es un texto bastante reciente. Y por el otro lado, Jean Baudrillard con Power Infierno, que fue editado por Arena Libros. Eh, bueno, es muy interesante además por qué recurrir a este tema, por qué pensarlo en nuestro contexto actual también, que me parece que tiene mucha repercusión. Particularmente en el contexto en el que estamos pasando ahora, que es el contexto de pandemia, el contexto de COVID, el contexto del miedo, del contagio, de la agorafobia, el miedo a los espacios públicos, a los espacios libres, de la afefobia, que es el miedo al contacto, el miedo a ser tocado. Se pone una vez más o se visibiliza, se siente de una manera muy intensa lo que ya Ulrich Beck llamaba precisamente la sociedad del riesgo. El riesgo está en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Riesgo a no encontrar un trabajo, riesgo a perder el trabajo, riesgo a la vida misma que se enfrenta en la vida cotidiana y que de alguna manera está precarizada, de alguna manera está indefensa ante la amenaza permanente de la muerte, la exposición al peligro, la exposición a la violencia, la exposición a la delincuencia. Y bueno, evidentemente Ulrich Beck daba cuenta en esa obra justo sobre el riesgo que forma parte ya de la composición, de la construcción de la vida contemporánea, del mundo contemporáneo, de la vida cotidiana. El riesgo es una forma de gestionar la vida, es una forma de gestionar los afectos, es una forma de gestionar los cuerpos, es una forma de gestionar las colectividades y que, bueno, junto con el miedo crean una subjetividad muy particular. El sujeto contemporáneo es el sujeto que ha sido subjetivizado en el dispositivo de la seguridad, en el dispositivo del riesgo, en el dispositivo del miedo y que por eso hoy en contexto de pandemia pues se exacerba todavía más. Por eso cuando hablamos de un texto como este que tiene por título Elogio del Riesgo, ¿no? ¿Por qué elogiar el riesgo? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿A qué se refiere nuestra filósofa? Y es muy interesante porque lo que ella va a decir, bueno, a ver, la vida es un riesgo, ¿no? Y eso es algo de lo que muy pocas veces nos hacemos conscientes. Pero decir que la vida es un riesgo no es de ninguna manera algo que deba generarnos inmovilidad o que deba generarnos muchas más miedos o frustraciones o inseguridades, sino que por el contrario tiene que ver con una cuestión muy vital, ¿no? La vida como un riesgo es precisamente el estar viviendo. Arriesgar la vida, dice nuestra autora, arriesgar la vida, ¿qué significa? ¿No? Es decir, no dejarse morir en vida. Arriesgar la vida es estar viviendo y vivir intensamente e incluso con el conocimiento de que somos seres finitos, de que somos seres mortales
¿Cómo podemos aprovechar eso justo para darle un sentido, una fuerza, una intensidad a nuestra existencia? El reconocimiento de la mortalidad, el reconocimiento de que, como diría Heidegger, cada segundo estamos muriendo todo el tiempo, es más bien una idea vital, una idea de fuerza vital que implica justo que cada segundo tiene un valor inconmensurable, cada segundo tiene una vitalidad que nos permite ir más allá de nuestras propias posibilidades, ir más allá de nuestra propia situación, de nuestro propio contexto. De tal manera que para nuestra autora es muy importante la idea del riesgo y la idea de la vida. Literalmente ella dice en su texto, arriesgar la vida. ¿Es que acaso hay algo en la vida misma? Se pregunta, un dispositivo secreto, una música capaz por sí sola de desplazar la existencia hacia esa línea de batalla que llaman deseo. Arriesgar la vida es el deseo, o el deseo es arriesgar la vida. Es decir, justo poner el cuerpo, poner los afectos en una vitalidad y en una intensidad que nos impulsan a ir más allá de nosotros mismos, que nos impulsan incluso a una nueva sensibilidad o que nos impulsan a una nueva percepción del mundo. De tal manera que el deseo, que es justo esta intención de querer salvar la distancia que nos separa del otro, de los otros, este movimiento justo a partir de ciertas condiciones hacia otras condiciones o hacia otras posibilidades que no necesariamente están prescritas, que no necesariamente están dadas. Este movimiento de deseo es sumamente vital, pero en este deseo se está arriesgando siempre la vida. Arriesgar la vida es desear, desear es arriesgar la vida. Y por eso, para ella, esto resulta fundamental, porque dice, arriesgar la vida es en primera instancia no morir. Cuando nosotros pensamos en arriesgar la vida, justo parece que quiere decir como querer morir, ¿no? Alguien que arriesga la vida es alguien que parece que quiere morir, pero no. Es decir, se pone ante la muerte y puede que en buena medida se exponga ante la muerte, pero como un movimiento vital, como un movimiento intenso de estoy viviendo, de sé que estoy muriendo, pero en ese estar muriendo estoy viviendo también intensamente. Por eso dice, arriesgar la vida es no morir. Pero ¿cómo que no morir? ¿A qué se refiere específicamente? A no morir en vida, bajo todas las formas de renuncia, de la depresión, del sacrificio. Arriesgar la vida en los momentos clave de nuestra existencia es un acto que nos rebasa a partir de un saber aún desconocido por nosotros, como una profecía íntima, el momento de una conversión. Justo este movimiento, justo este movernos de nuestra propia situación, este arriesgar la vida, es el acontecimiento, ¿no? Es decir, aquello que posibilita que algo surja donde no se esperaba que surgiera, que un gesto, una palabra, un encuentro, un cuerpo que se hace sensible, que se hace visible, un discurso, algo, un acontecimiento es algo que permite que surge, pero que rompe los límites de aquello que posibilitó que surgiera. Y en el momento en el que surge el acontecimiento, transforma no solamente el presente, sino que transforma todo el tiempo. Transforma el pasado, una nueva forma de ver el pasado en nuestras propias vidas, un acontecimiento que cambia nuestras vidas, nos hace ver de manera distinta el pasado. Pero también transforma el futuro, también transforma el porvenir. Por eso el acontecimiento es esa fuerza, esa transformación, ese gesto vital que implica todo el tiempo el riesgo, arriesgar la vida. ¿Cómo imaginar, dice nuestra autora,
que la certeza de nuestro fin podría no tener de rebote ningún efecto sobre nuestra existencia. O sea, ¿cómo pensar que sabernos finitos no va a tener efectos sobre la manera en que concebimos nuestro estar en el mundo? Por supuesto que desde el momento en el que interiorizamos, que hacemos consciente, que aceptamos, que reconocemos que somos seres finitos, la vida entonces adquiere una intensidad distinta. Y entonces decidimos arriesgar la vida cada segundo, cada instante, porque vale la pena vivir. No arriesgar la vida es morir en vida. Por lo tanto, vale la pena arriesgar la vida, vale la pena el deseo, vale la pena el movimiento, vale la pena el acontecimiento. Un riesgo es un kairos, es decir, en el sentido griego del instante decisivo. Un kairos, es decir, un tiempo, un instante del tiempo, un instante decisivo como acontecimiento precisamente que rompe la linealidad del tiempo otro, del tiempo cronológico. El tiempo cronológico, el tiempo lineal es el tiempo de cronos, ¿no? El tiempo cronometrado, pero kairos es el tiempo justo que surge donde no esperaba, es el tiempo del acontecimiento, el tiempo de la ruptura, el instante, es un instante breve, y aunque es un instante, cambia por completo el tiempo cronológico, cambia por completo a cronos, ¿no? Entonces, arriesgar la vida son esos momentos de kairos, ese momento del riesgo, ese momento donde voy más allá de mis circunstancias, más allá de mis posibilidades, más allá de la vida que se supone que yo tendría que vivir, ¿no? Y que en ese momento planteo la propia fuerza de mi existencia, mi propia existencia vital. Y eso es muy importante justo porque retomando a Baudrillard, que era el otro autor que les comentaba en un inicio, Baudrillard tiene una forma de explicar el acontecimiento que me parece muy interesante. Debo decir que este texto que les decía, el de Power Infierno, está basado sobre una serie de ensayos que hizo en torno al ataque de las Torres Gemelas en 2001. Y justo está hablando de ese acontecimiento, ese instante que no previsto, pero que lo cambia todo por completo, cambia la historia, ese acontecimiento cambió la historia de la humanidad y no solamente el presente de ese momento, sino lo que vino después, el futuro, pero insisto también la relectura del pasado, ¿no? Por cómo llegamos a este punto, cómo llegamos a este atentado, cómo llegamos a ver, dice Baudrillard, como un espectáculo, el miedo, el derrumbamiento, casi como un acto performativo de las dos torres gemelas que caen como si estuviera cayendo el imperio, como si estuviera cayendo Occidente, que se creía omnipotente, omnisciente, Occidente como el nuevo Dios, ¿no? Que parece que está cayendo con las dos torres gemelas. Eso es un acontecimiento histórico, un acontecimiento en todo sentido. Por eso Baudrillard va a decir lo siguiente del acontecimiento. Un acontecimiento es único, es una reacción única, inmediata, inapelable. Utiliza su energía potencial, no siendo todo lo que le sigue, incluida la guerra, sino una forma de disolución y sustitución. O sea, todo lo que le siga al acontecimiento, a ese surgimiento, intentar explicarlo no es, dice Baudrillard, sino una disolución o una sustitución del acontecimiento, porque el acontecimiento es indecible. Es imposible de llevar al lenguaje, de llevar a palabras lo que sucedió el 11 de septiembre, o particularmente porque eso está hablando Baudrillard, pero cualquier otro acontecimiento verdaderamente fuerte, una ruptura verdaderamente fuerte en nuestras vidas, es imposible de llevar a palabra, es imposible de llevar a lenguaje. Por lo tanto, el acontecimiento escapa de toda captura de lo decible. Eso es fundamental. De ahí la dificultad de enfrentarse, dice Baudrillard, a él sin intentar de alguna manera explicarlo. Intentamos explicar el acontecimiento, pero dice Baudrillard, todo lo que busque darle un sentido, aunque fuera el más sutil y el más favorable, secretamente lo niega. Es decir, al intentar darle un sentido a lo que no se le puede dar sentido,
por más exacto y más preciso que sea ese intento, en realidad en cada intento se está dando cuenta de la imposibilidad de darle sentido al acontecimiento. Escapa de todo sentido, escapa de toda configuración, porque es ruptura, porque es kairos, porque es deseo, porque es movimiento, es indecible, es incomunicable. Porque lo que produce acontecimiento procede de una disociación de los efectos y de las causas, de una procedencia de los efectos y de tal rebasamiento de la causalidad que parece borrar su principio. Un acontecimiento no puede ser explicado por las causas porque rompió las causas que le dieron surgimiento, hizo esas causas mil pedazos. Pero también los efectos que nos colocan en una nueva situación son indescriptibles, son indecibles. El acontecimiento entonces justo no es per se, no es por sí mismo positivo o negativo, sino es ruptura, es cambio, es transformación, es umbral, es crisis, es kairos, es este movimiento abrupto de la vida. Pero ahí está el riesgo de la vida. Ese es el riesgo de la vida. Hay que arriesgar la vida. Y eso implica justo no cerrarse al acontecimiento, abrirse a él, posibilitarlo y vivirlo intensamente. Por mucho que en el momento mismo del acontecimiento nos pueda generar angustia, nos pueda generar incertidumbre, nos pueda generar un poco de caos, ¿no? También es importante el caos en la vida en algún momento. También es importante el cambio, la transformación. La vida, en el sentido de lo que estaría diciendo, por ejemplo, Félix Guattari, es caosmótica, es caósmosis. Es al mismo tiempo caos, algo que no puede ser aprehendido, algo que no puede ser totalmente comprendido, organizado, estructurado, pero al mismo tiempo también es cosmos, ¿no? Es decir, algo sí organizado, algo con forma, algo con sentido. La vida, el universo, la naturaleza, el cuerpo es caosmótico, es al mismo tiempo movimiento, caos, y es al mismo tiempo cierto orden, pero es un orden que nunca atrapa por completo al caos y es un caos tampoco que rebasa por completo al cosmos, sino que es una relación compleja entre caos y cosmos, es caosmótica. De tal manera que la vida es caosmos. Y en el vivir caosmóticamente es precisamente la posibilidad de darle posibilidad a ese caos, ¿no? Apertura a ese caos, a ese riesgo, a ese acontecimiento. Así que, más que cerrarnos al morir en vida, o más bien propiciar el morir en vida cerrándonos al acontecimiento, abrirnos a él, abrirnos al caos, abrirnos al caosmos y vivir intensamente, incluso cuando seamos conscientes de nuestra finitud.